Hola a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar hoy acerca de los preconceptos. A veces prejuzgamos, es decir, anticipamos algo que normalmente no pasa, ¿no? Es decir, uno dice, no, que ese examen que se me viene ahora, esa entrevista de trabajo, esa presentación de un proyecto, ese trámite que tengo que hacer, esa nueva, no sé, actividad que tengo que realizar o esa charla que tengo que tener con tal persona, seguro que va a ser súper difícil, terrible por esto y por lo otro. Y la mayoría de las veces nos damos cuenta de que llegado el momento no lo es tanto, ¿no? Como cuando uno le toca, no sé, ir al dentista y lo viene pensando desde hace como mes y medio o semana y media, pensando lo terrible que va a ser, no sé qué. Y el tiempo va pasando hasta que llega un punto que a uno le falta una hora para que lo atiendan. Y está ahí. Y una vez que está ahí se da cuenta que sí, bueno, duele, pero no es para tanto. No era quizá tan terrible como uno había pensado. Entonces, muchas veces solemos generar unos a prioris que quizá hasta generan, como cuando se habla de la profecía autocumplida, generan la situación que queremos evitar. Es decir, si yo estoy pensando, no, esto va a ser un desastre cuando yo vaya, seguro que sale mal, por esto, por lo otro, mi propia actitud, y esto no se trata de pensamiento mágico, porque si yo cruzo una calle nervioso por cruzar la calle, voy a estar mucho más torpe en mis reacciones que si yo estuviera relajado. Entonces, una persona que cruza la calle con miedo, como todos conocemos a alguien que conduce un coche con miedo, es peligroso, porque su miedo lo hace torpe, lo hace rígido y duro, y puede cometer un error y puede lastimar a alguien o a sí mismo. Entonces muchas veces nuestra propia actitud derrotista, anticipatoria de la catástrofe, suele producir la catástrofe o por lo menos colaborar en que las cosas salgan peor de lo que podrían haber salido. Cuando a mí me llevaron por primera vez, y me río porque hace mucho ya, al jardín de infantes, lo que aquí en España se conoce como el parvulario, y en otros países no sé, creo que es kindergarten, una cosa así, es digamos, la escuela de niños, pero niños que todavía no están en edad de escolarización. Es decir, todavía no llegaron a los 6 años, que más o menos se entra a la escolarización, en algunos lugares a los 5 años. Bueno, el jardín de infantes se entiende que es entre los 3 y los 5 o 6 años. Entre los 3 y los 5 por ahí. Bueno, las madres o los padres llevan a los niños a este jardín de infantes, en parte para que no molesten en casa, porque ya están cansados de ellos, y en parte para que los niños vayan tomando contacto con la sociedad, que salgan del núcleo familiar, que se encuentren con otros niños, ¿no? Que empiecen a vivir una vida de relación, que descubran que existe más gente que sus padres y sus amiguitos del barrio. Pero el tema es que eso a los niños les asusta mucho, porque salir de esa comodidad del seno familiar, que te deje tu mamá, y a veces tu mamá y tu papá, pero lo más normal es que vayan las madres, que te deje tu mamá en un lugar desconocido durante uno no sabe cuántas horas, a uno le parece que lo van a abandonar directamente. O sea, ¿volverá mi mamá? Entonces te dejan, te dejan ahí. Bueno, la reacción de la mayoría de los niños es variada, pero en general es llorar. Llorar a lo loco y agarrarse, por lo menos en mi época era así, de los barrotes, porque estos lugares eran jardín de infantes con todas las cosas de niños, pero tenían barrotes para que no se escapen, ¿no? Porque sería un peligro además. Entonces los niños se quedan agarrados a los barrotes como mirando a la madre, como diciéndole, me estás abandonando, ¿qué pasó acá? ¿Qué hice? Y bueno, los niños lloran, se ponen muy mal, otros quedan apáticos, quedan así como diciendo, no voy a pelear porque esto no tiene sentido, no, me voy a quedar, me voy a quedar así. El tema es que uno tiene una sensación de desvalimiento, de me abandonaron, no me quieren, esto es horrible, te da una sensación de opresión, una sensación de qué desastre es la vida, yo pensé que era otra cosa y aquí estoy. Bueno, a mí me pasó así. Después cuando me tocó llevar a mi hermano, que tiene 4 años menos que yo, me di cuenta de lo que era, o sea, lo vi a él, ponerse todo colorado, de estar llorando ahí, porque lo dejaban en el jardín, y yo dándome cuenta que no era nada, era el jardín, no pasaba nada, pero cuando vas por primera vez te parece terrible. Entonces,
me acuerdo que me metieron dentro de la construcción que era el jardín, me metieron en una especie de patio interior, de esos que uno mira para arriba y ve el cielo, pero alrededor tiene todo paredes, menos una puerta vidriada que había que daba a la casa, ¿no? Pero estaba cerrada, nos metieron dentro y cerraron la puerta. ¿Quién había? Había un chico y yo. Ese chico no se me antojó como un amigo, se me antojó como el peor enemigo del mundo. O sea, era el maldito que estaba ahí conmigo, que vaya a saber por qué estaba ahí, como un reo en la cárcel más o menos, ¿no? Que uno cuando se encuentra con el otro reo piensa, me tengo que cuidar de este. Entonces me acuerdo que había como un dibujo animado en esa época y, y había un personaje llamado de Disney, Pedro el Negro, ¿no? O Pedro, sí, Pedro el Negro era. Y yo no sé si jugué con esa idea de Pedro el Negro, que es un personaje que es como una suerte de perro o lobo, ¿no? Pero así como regordete. Es un personaje de Disney, ¿no? De los que hacen como que trabajan con el pato Donald y todo eso. Bueno, uno de estos, pero malo, malo. Muy barbado, así con barba inclusive. Esa barba así no como esto, sino de varios días. Y, y bueno, entonces este chico estaba ahí y a mí me parecía que era un malvado. Me habían metido con Aníbal Lecter, más o menos. Con un tipo súper cruel y loco. Bueno, resultó que este chico tenía un caballito blanco, un juguete, un muñeco, con el que jugaba y finalmente me lo acabó regalando. Y yo me volví, cuando finalmente, para mi sorpresa, mi madre sí vino a buscarme, cosa que para mí fue una alegría infinita, le dije a mi madre, Pedro el Negro, o Pedro el Malo, un nombre así le había puesto, me regaló este caballito blanco. Y ese caballito blanco fue el símbolo de mi estupidez, ¿no? Porque por empezar yo creí a priori este lugar es un desastre, mi madre me va a abandonar y este con el que me meten aquí es el peor enemigo del mundo, es un loco, asesino, psicópata. Y no, resultó que además me regaló a mí un muñequito, yo no le regalé nada a él, un caballito blanco como símbolo entonces de esa pureza del momento. Y me fui a mi casa contento. Quizá el otro día también me costó ir al jardín, porque la idea no era muy divertida, que te saquen de casa y te metan en un lugar extraño, hasta que me fui acostumbrando. Pero muchas veces nos pasa eso, anticipamos algo como terrible, cuando en realidad no lo es, y nuestra propia actitud de que me van a meter en el peor lugar del mundo, me voy a encontrar con la peor persona del mundo, cuando la vida te demuestra que no es así y que Pedro el Negro o Pedro el Malo te regala un caballo blanco y te vas a tu casa contento, tenés que darte cuenta para la próxima vez. Que a veces no lo hacemos, ¿eh? La próxima vez, con la siguiente cosa que nos pasa, acabamos usando el mismo método estúpido. Pero si podemos aprender de ese tipo de cosas y dejarlos a priori, y dejarlo, no te digo ni para un a posteriori hacer el juicio, sino aunque sea hacerlo durante, pero no tanto antes. Porque si uno anticipa, hace el juicio demasiado antes, luego cuando vive la cosa, no la vive, está viviendo otra realidad, la que imaginó, que nunca se condice con lo que hay. A veces pasa, como me pasó a mí, que tuve la suerte de que pese a todo, Pedro el Malo, Pedro el Negro, me regaló un caballito blanco. Pero en algunos casos nuestra propia actitud ensucia la situación tanto que Pedro el Malo te acaba pegando. Pero no te pega porque era malo, te pega porque fuiste con una actitud totalmente negativa. Así que gracias Pedro el Negro por ese caballito que me diste, donde quiera que estés. Y bueno, para pensarlo. Hasta la próxima.